buenas tardes. Bienvenidos una vez más con ustedes en su Instituto INCAM, ahora en su clase de técnicas de enseñanza. Yo soy Jimena Ibáñez y vamos a estar viendo una vez más el libro de Enseñando para Cambiar Vidas. Y en esta ocasión estaremos mirando la clase número 2, como miren allí, la ley de la educación. Entonces, vamos a dar inicio. Le damos bienvenida a todos los estudiantes. Primeramente, me encantaría conocerlos. Ahí conéctense en Facebook. Yo sé que lo pueden ver ahora en vivo, como lo pueden ver más adelante, pero sí me gustaría mucho para yo estar checando y para conocerlos, aunque sea ahorita de esta manera virtual, que me dieran un saludo, me pusieran su nombre, para estarnos conectando y sobre todo, todavía, aunque tal vez usted lo vea en diferido, podemos responder preguntas, si ustedes tienen comentarios, los pueden hacer en este mismo live que va a estar quedándose allí en la página de Facebook de la Iglesia El Shaddai. Entonces te pido por favor, tú que eres estudiante del Instituto INCAM y estás en este segundo nivel mirando la clase de técnicas de enseñanza, que te conectes, pero que participes primero dejando saber tu asistencia, de que estás allí, conociéndome a mí, yo a ti, pero es importante, como hablamos la semana pasada en la ley del maestro, pero sobre todo ahora también para que participes, hagas preguntas o comentarios respecto a la clase. Esta clase es fabulosa, estoy agradecida con Dios por la oportunidad de estar aquí dándola, pero sobre todo porque es un privilegio el participar en la formación de líderes y de futuros maestros o actuales maestros para que hagan la labor del Señor de una manera excelente y sobre todo con capacitación. Porque déjame decirte una vez más que la obra de Dios merece excelencia. Y así como lo hablábamos la semana pasada, tenemos que prepararnos. No podemos enseñar desde un punto vacío, no podemos ser maestros que simplemente decimos, ahí impartimos un sermón o una clase, sino que va desde una vida llena, una vida que fluye. Y hoy precisamente vamos a continuar con esas leyes que nos enseña este doctor Hendricks acerca de la ley de la educación. Y vamos a mirar algo que yo quisiera para allí empezar, y si pasamos al siguiente slide, pero que yo quisiera iniciar con lo que el libro dice. Si tú estás allí conectado y tienes tu libro a la mano, en la página 41, me gusta muchísimo la parte que dice, si son varios clics, que dice, usted no está interesado simplemente en inculcar principios. Usted quiere contagiarlos. Esta palabra ahora está muy de moda. Y yo creo que por eso este es un momento oportuno de enseñanza y esto se te va a quedar. Nuestra función como maestros, como impartidores del conocimiento de la palabra de Dios, es que ellos sean contagiados, que ellos sean contaminados de lo que nosotros traemos, de los principios que nosotros traemos y del material que Dios nos ha dado a impartir, sea cual sea discipulado, sea educación cristiana, básica, avanzada, liderazgo, lo que sea. Pero dice aquí, usted quiere contagiarlos, ¿para qué? Para que ellos estén tan emocionados con los principios como usted lo está. Y ahí viene y confirma y amarra la primera ley, y es que usted debe de conocer lo que va a impartir. Usted debe de conocer, aprobar y vivir lo que está enseñando. O sea, usted no enseña un artículo o un libro, usted enseña usted mismo, lo que usted está viviendo de esa doctrina, de ese libro, de ese versículo, de esa instrucción. Entonces, con la ley de la educación, nosotros estamos ahorita empezando en este momento a decir, la ley de la educación dice, es la manera en que las personas aprenden, determina la forma en que usted enseña. Si me das más clics ahí, por favor. Vamos a decir entonces que nosotros como maestros vamos a estar evaluados. Si ves aquí arriba en la flecha dice el maestro. ¿Qué hace el maestro? En esto se va a concluir toda nuestra enseñanza del día de hoy, de este capítulo. Vamos a tomar todas estas horas, 20, 15 minutos, para enseñar solo esta ley, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, como lo dice en la ley de la educación, es lo que fundamenta la impartición de los conocimientos que nos han dado por responsabilidad entregar. Miren, como vuelvo y repito, la frase que particularmente señala el libro dice que la manera en que ellos aprenden, tus estudiantes, determina la manera en que usted enseña. O sea, tu calificativo.
¿Cómo se puede mirar que realmente estás haciendo bien tu labor como maestro? En la manera en cómo tus estudiantes están asimilando el currículum o lo que estás impartiendo. Y en este caso vamos a mirar de manera concreta. Somos maestros de la palabra de Dios. Estamos impartiendo la verdad divina. Esa verdad que transforma al ser humano. Esa verdad que es total y radical. No podemos a esa verdad ni añadirle ni quitarle. Ella es única y es inmutable. Entonces, frente a esto, que nosotros, ya sea que enseñes un libro como ahora, que estamos basados en partes de técnicas seculares, no seculares, sino más bien técnicas profesionales, didácticas, o libros basados totalmente en versículos bíblicos y doctrinas bíblicas, no solamente eso, sino que estamos mirando que vamos a poder ver para nosotros mismos, ver de que ellos aprenden porque vemos, nosotros sabemos que enseñamos bien porque vemos ellos que aprendieron bien. O sea, nuestra validación, no porque la necesitemos, sino porque lo estamos haciendo para él, es en el nivel de aprendizaje de tus estudiantes, de esas verdades. Y aquí yo me voy a adelantar un poco a lo que las siguientes slides nos van a decir, pero en esto voy a estar basando mucho la impartición que particularmente quiero dar o proveer para ustedes como estudiantes, y es la ley de la educación, y para nosotros como maestro implica que tiene que haber un cambio en aquellos que nos escuchan. No podemos permitirnos continuar como maestros impartiendo discipulado, impartiendo estudios bíblicos, células, grupos, sin ver y asegurarnos que hay hombres y mujeres que están siendo afectados de manera de transformación total en la vida de ellos, o parcial o progresiva, porque es un proceso. Pero tiene que haber la acción de transformación, de cambio. Y esa es la ley de la educación. Por eso el maestro, nosotros, tú y yo, que estamos siendo educados para hacerlo, tenemos la esencia y la actividad de estimular y dirigir las actividades del estudiante, el cual es el que tiene que hacerlo. No es posible que nosotros hagamos todo o simplemente hagamos un speech y ahí se quede todo, sino que nosotros tenemos que mirar que realmente el estudiante esté ejecutando cambios. Es por eso que hoy empecé y fui muy diligente en pedirte que te conectes conmigo como tu maestra, porque para mí, a pesar de la distancia y todas estas circunstancias actuales, es bien importante conocerte a ti como estudiante y saber si realmente esta educación, este nuevo libro está impactando tu servicio como maestro, como discipulador o como líder de la iglesia. ¿Cómo? Entonces, ese es el proceso de la enseñanza. El proceso de la enseñanza no es un hombre con un libro leyendo y repitiendo lo que está escrito y simplemente dejándolo en seco, sin impartir una vivencia y sin motivar al que está escuchando a que haga un cambio y a que lo ejecute lo que está aprendiendo. Nosotros somos motivadores, estimuladores en una acción para que el estudiante muestre lo aprendido, ¿ok? Entonces, con esto dicho y como introducción, vámonos a mirar exactamente cómo lo podemos hacer. Y para mirar ese particular, me gustaría que miráramos la siguiente slide, donde nos dice que el maestro es como un entrenador. Y con esto quiero dejarte esta figura. Y esta figura es, haz de cuenta, para nosotros los hispanos nos familiarizamos más con el soccer. Y haz de cuenta un entrenador de soccer, donde ya ese cincuentón, ya tiene un estómago de 50 años y tal vez sus huesos ya no son tan hábiles o tan sanos como antes. Pero este entrenador, aunque no corre tan veloz como los jugadores que están en el campo, sí los dirige, los estimula y los motiva de tal manera que ellos ganan campeonatos. Entonces yo quiero que te imagines eso. ¿Cuál es la capacidad de ese entrenador? Que sin él tener la capacidad física para correr o hacer los goles o tapar los goles como arquero, no lo tiene, pero estimula suficientemente a esos jugadores para que ellos sean excelentes en su labor, en su juego. Bueno, nosotros como maestros nos tenemos que ver así. Esa es la ley de la educación. Nosotros impartimos para que ellos hagan y los motivamos para que ellos investiguen o para que ellos actúen de una manera que hagan esa labor, experimentándola. Ahora, los estudiantes, si le damos otro clic ahí, los estudiantes
principalmente la acción del estudiante es un investigador. Hay un dicho que me gusta mucho, no recuerdo dónde lo he escuchado ya varias veces y muchas personas lo usan, y es que tal vez no podemos hacer que el caballo venga a tomar el agua donde queremos que la tome, pero sí podemos hacer que el caballo le dé sed, dándole sal o haciéndolo correr. Entonces, esa es nuestra función. ¿Para qué? Para que el estudiante esté tan motivado que ellos sean investigadores de esas verdades bíblicas, de esas enseñanzas o prácticas que les estamos impartiendo, y que sean unos descubridores y hacedores. Esa es la participación del estudiante. Nosotros impartimos y dirigimos, animamos, dirigimos, ellos investigan, descubren y hacen, ¿ok? Entonces vamos a mirar qué más nos dice el libro, y vamos entonces a lo que dice el doctor Howard Hendricks en la ley de la educación. En el siguiente slide, en la página 41, para que usted por favor ya vaya siguiendo también, es como dijo la frase: la manera en que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Yo recuerdo precisamente que cuando he tenido personas en las aulas enseñando diferentes tipos, hemos enseñado cosas tan temáticas como esta, como cosas muy espirituales, ministrando al alma, pero yo puedo recordar muy ciertamente precisamente a las personas que ellas han tenido sed o se han inquietado a causa o a raíz precisamente de que se les hizo una pregunta o se les motivó a hacer un cambio dirigido, un cambio motivado, un cambio controlado o coordinado por nosotros como mentores o maestros. Entonces, nosotros tenemos que entender que la ley de la educación implica que los estudiantes actúen. Por eso es importante, esta lección que viene en el libro, yo la leí por primera vez en mi vida hace tantos años que la conocí ahí con INE, impactó mi vida en la manera en cómo yo puedo, desde la perspectiva de maestra, impartir un conocimiento a los estudiantes teniendo la paciencia o la conciencia de la situación histórica, por decirlo así, o la situación del momento de cada estudiante. Porque de acuerdo con las siguientes slides, y pasamos 2 slides más, por favor, de acuerdo con el slide que dice, de acuerdo con Maslow, ¿cuáles son los 4 niveles de aprendizaje y cómo se reconocen? De acuerdo con esto que fue para mí súper revelador, nosotros como maestros tenemos que tener mucha, ¿qué será?, de diligencia y también discernimiento para tratar particularmente con cada estudiante según el momento histórico o actual en que él se halle. ¿A qué me refiero? Si ustedes van por favor en su casa y leen acerca de la parábola del sembrador, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas tierras, hay muchos momentos en que la semilla puede sembrarse. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Pero eso nos indica también que en realidad todo el mundo está expuesto a aprender. Pero dependiendo de la actualidad en que él vive, ese aprendizaje va a ser más fácil, más rápido o por el contrario, complicado o lento. Entonces, tú como maestro, si le entendiste y leíste bien la ley primera, que es la ley del maestro, y luego una que vamos a mirar más allá, que es la ley del corazón, vamos a tener conocimiento de que ese hombre o mujer que está sentado tiene una particularidad, ¿sí? Digamos, si tú ya conoces esto de los caracteres que son flemático, melancólico, colérico y sanguíneo, entonces tal vez tú ya puedes distinguir que es una persona que es flemática y que aparte de flemática tal vez no tuvo grados de estudio en su vida regular, solamente estudió hasta tercero de primaria o llegó solamente hasta middle school. Circunstancias particulares que puedan hacer que su aprendizaje y su manera de cómo vamos a nivelar esto puede tener diferentes velocidades. Entonces no sé si, espero ser suficientemente clara, pero a lo que yo quiero llegar es que como maestro nosotros tenemos que tener esta figura suficientemente marcada y grabada en nuestro corazón y en nuestra actividad, para que en nuestra actividad de maestros la apliquemos, porque así vamos a poder tener comprensión
y poder motivar, dirigir, ayudar, corregir, mentorear a esos estudiantes en el momento en que ellos se encuentren. Y estos son los 4 momentos o las 4 etapas, por decirlo así. Y esto lo vamos a asimilar, y lo voy a poner con el ejemplo que pone el libro, y es a la manejar, cuando aprendemos a manejar un auto. La primera etapa es una incompetencia inconsciente. Una persona que nunca ha manejado un carro no sabe ni cómo prender la llave o mover la palanca de cambios. Y di tú que están en nuestros países donde no todos son automáticos, sino que son estándar con clutch, todavía peor. Entonces una persona que nunca ha experimentado esto y no sabe conducir un auto, se monta a él y le tienen que mostrar cada uno de los aparatos, para qué sirven, cómo funcionan. Entonces él ahí es incompetente, no lo sabe hacer, pero él es inconsciente tampoco, porque no tenía ni idea de cómo, ¿no? Entonces no está en cero. Luego hay una segunda etapa o nivel que es no es competente, o sea, no lo sabe hacer, pero ya es consciente de qué es lo que tiene enfrente y cómo se trabaja. Ahora hay una tercera, que es la competencia consciente. ¿Qué quiere decir esto? Es que ya le enseñaron, ya sabe, no solo conoce los aparatos y las herramientas que tiene, pero lo hace muy conscientemente. Derecha, guía es drive, para adelante. O la R, reversa. Hundo el freno, prendo la luz. Algo muy consciente, tiene que hacerlo pensando. Por eso cuando una persona está aprendiendo a manejar, pues está toda nerviosa porque no sabe, no está en automático haciendo cada cosa, sino que con la experiencia y con la repetición y el hacerlo continuamente, pasa al 4 nivel de aprendizaje, o el 4 nivel de aprendizaje, y es la competencia inconsciente. O sea, ya sabes, conoces todas tus herramientas, saben cómo funcionan, pero ya andas en ellas, actuando con ellas como si nada, en automático. Tú puedes, hasta unos violamos la ley testeando y manejando. Otros podemos leer el letrero de un anuncio y estamos manejando. Otros le estamos prestando atención a la radio o a la predicación y estamos manejando. Hacemos de todo manejando. ¿Por qué? Porque conocemos cómo hacerlo y lo hacemos de manera automática, inconscientemente. Está dentro de nuestro ser. Y yo quiero animarte que este es el objetivo del aprendizaje en la Biblia. Más adelante en esta misma clase vamos a mirar cómo evaluar los versículos bíblicos y hacer estudios para impartirlos a nuestro propio ser, a nuestra alma. Pero empiezan esos estudios bíblicos de una manera muy consciente, muy temática. Pero va a haber un momento, mi amado, de que en el aprendizaje y en lo que queremos que todo estudiante llegue, es que tú como maestro le vas a enseñar principios de vida, le vas a enseñar qué es ser un discípulo, o qué es ser salva, o qué significa la justificación, o por qué usar el nombre de Jesús, y quién es el Espíritu Santo. Para ellos, para los nuevos, para que nunca lo han escuchado, eso puede ser algo que están, ¿cómo lo hago? No, pues tengo que arrodillarme, orar, o levantar las manos para alabar, o tengo que recordarme reclamar el nombre de Jesús siempre, no orar, gracias Dios. No, Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, como dice el Padre Nuestro, o todos esos principios y enseñanzas que damos. Ellos al principio la pueden, primero, no conocer, segundo, conocerla y estarla tratando de practicar casi como repitiendo la cartilla de Nacho Lee, pero luego vamos a mirarlos, que todos esos estudiantes, así como tú y como yo, que nos estamos preparando, asimilamos esas doctrinas, esos principios bíblicos y verdades de transformación de manera automática, así que todos los días hablamos, vivimos y nos sostenemos por ellas, sin ni siquiera tener pensado por qué lo hago, sino que ya se incorpora en la vida de ellos. Nuestro objetivo es ese, amado, que en ellos las verdades bíblicas que transforman el ser y que hacen que la humanidad sea una humanidad que agrada a Dios y que bendiga al mundo mismo, eso como dice la naturaleza está clamando para que se manifiesten los hijos de Dios. Bueno, es esos hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios, esos hombres y mujeres que figuran a Cristo. Recuerda que tú eres maestro, ¿para qué? Para que los santos, la iglesia, llegue a la estatura del varón perfecto. Efesios 4, tienes que leerte todo Efesios 4 y llegar a esa verdad, a esa revelación. Eso somos tú y yo.
quienes mostramos verdades bíblicas, quienes damos enseñanzas prácticas, técnicas, pero también bíblicas y doctrina, para que el hombre y la mujer que está creyendo en Dios y tiene la fe en Cristo Jesús y toma la Biblia como su parámetro, lo viva de manera competente, inconsciente. O sea, lo conoce y lo vive en automático, es parte de él. Pero va a empezar desde la ignorancia total hasta el Nacho lee, palito, bolita, ABC, y al momento en que ya viven en ella. Ese es tu objetivo, ese es mi objetivo. Mi objetivo ahora como maestra es que tú seas un maestro excelente, que te capacites, que aprendas, que no enseñes desde el vacío. Un hombre y una mujer que se preocupa por educarse, por leer, por conocer las verdades que vas a enseñar y que las vives. Que no eres una fuente estancada, sino que eres una fuente viva. Pero también que conoces a tus estudiantes y aplicas técnicas para enseñarles, para educarles de manera que los motivas, los diriges, los animas a que ellos hagan y entonces desarrollen lo que tú estás enseñando. ¿Se parece bien? Yo creo que esto te puede motivar bastante y podemos hacer grandes cosas porque el mundo necesita hombres y mujeres transformados por ti. Vamos a la siguiente slide. Por Dios, perdón, a través de ti, de tu boca, de tu garganta, de esas cuerdas vocales. Dice Abraham Maslow, el nivel básico de incompetencia. Expliquemos un poquito de esto rápidamente porque ya le di yo una parafraseada, por decirlo así. Dice, el nivel básico es la incompetencia inconsciente. Usted carece de conocimiento y no lo sabe. Personas que no saben quién es Jesús, el Hijo de Dios, o el que murió en la cruz, o el que celebramos cada año por allá en la Cuaresma, y vemos los desfiles de todo el mundo ahí, ¿se acuerdan? Nada más eso sabíamos de Jesús. Luego, el nivel número 2, una incompetencia consciente. Ahora usted sabe lo que no sabe, ya tiene verdades, por lo general alguien se lo dice, para eso estamos nosotros los maestros, pero de vez en cuando usted lo descubre por sí mismo. O sea, cuando esas verdades se van viviendo personalmente. En el siguiente es el nivel 3 y es una competencia consciente. Siguiente slide. Dice, usted ya ha aprendido, pero por ejemplo, cuando lo aprendió a conducir un automóvil por primera vez, pero lo hace conscientemente, detenidamente. Y en el cuarto dice, la competencia inconsciente, usted es tan competente que deja de pensar en lo que está haciendo y lo hace bien. ¿Ok? Ahora sí, punto número 2. De acuerdo a Hendricks, ¿cuál es la prueba definitiva de la enseñanza? Y a mí me encanta porque este escritor no se pone con cosas suaves, ni es blando, sino que es directo al punto y va al grano. Y así tenemos que hacer nosotros los maestros, ser fuertes cuando tenemos que ser fuertes, ir al grano si es necesario, y en el momento en que nosotros nos compartimos y nos damos a ver cómo somos, es donde tocamos corazones y hay impartición. Pero en este momento él aquí nos dice, no, de acuerdo es cuál es la prueba definitiva de la enseñanza, y dice, no es lo que el maestro hace. O sea que el que yo aquí esté enseñando y que tengamos un video y que pase un PowerPoint y que de repente me sepa aquí y allá, eso no muestra nada de la enseñanza, sino que y cómo lo hace el estudiante. La prueba de la enseñanza es el ver a los estudiantes, o sea, a ti, no sé quién está enfrente de esta pantalla, quién es estudiante, quiero saber tus nombres para saber cómo estás y también cuando se abra la iglesia, mediante Dios, cómo van esos grupos celulares, cómo te estás desarrollando como maestro de discipulado, qué tal estás haciéndolo en tus clases de educación infantil, estás haciendo y cumpliendo poniendo en práctica todas estas leyes. Es importante que nos demos cuenta si nuestros estudiantes están poniendo en práctica lo enseñado, porque lo enseñamos bien. Y si fuera necesario repetir o ayudar, como lo vamos a ver al final, ahí vamos a estar también para hacerlo. Ahora, en la siguiente dice, los buenos maestros no deben enfocarse en lo que ellos hacen, sino en lo que sus estudiantes están haciendo. O sea, míralo, obsérvalo, conoce cómo se desarrolla. Cuarto, ¿qué papel juega la atención en el proceso de aprendizaje? Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros como maestros, y como la primera slide decía, nosotros somos motivadores, somos entrenadores, somos quienes animamos y guiamos al estudiante para que haga el trabajo. Pero sin tensión,
sin tensión. ¿Y qué es tensión? Es poner tarea, es poner requisitos, es hacer ejercicios, ¿sí? La tensión hace que la persona saque lo mejor de sí y que reviente tal vez por un lado, pero luego que haya una retribución o un aprendizaje, ¿no? Entonces, dice aquí, no hay enseñanza, no hay aprendizaje sin tensión. Sin embargo, demasiada tensión resulta en frustración, estrés y ansiedad. Pero por otro lado, muy poca tensión produce apatía. Entonces, ¿qué nos dice aquí de la tensión? La tensión, para mí la tensión es algo que nos dice de la necesidad de presionar al estudiante, de la necesidad de dejarle saber a él que es necesario que él memorice versículos, que él haga tarea, que él escriba. Vamos a mirar al final la necesidad de leer, porque para poder escribir hay que leer. Y muchos estudiantes hoy en día nada más quieren alimentarse del púlpito o quieren alimentarse del maestro y recibimos y ya, y a veces ni toman nota. Yo te pido por favor, tú los libros no solamente los marques, haz resúmenes, escríbelo con tus palabras lo que aprendiste del libro, ¿sí? Luego, cuando tu maestro, tu pastor te llame a cuentas, tú tienes que tener accountability, o sea, tienes que darle derecho a alguien a que te llame la atención y a que te tome cuentas. ¿Cómo vas? Espérame, lo estás haciendo mal, aquí te equivocaste, o ojalá lo hubieras hecho así, o te recomiendo esto, y ser humildes precisamente para poderlo tomar, para poderlo recibir. De esta manera, nosotros no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder mejorar. Volviendo al ejemplo de la manejada, del manejar autos, nadie que haya aprendido a manejar un automóvil estuvo muy tranquilo y sin sudar las manos. Yo creo que todos aquí que aprendimos a conducir, sudamos. Ay, Dios, ayúdame. Y el timón quedaba húmedo de tanto sudor en nuestras manos por los nervios que nos daba. Era tensión, ¿no? Y luego el cumplimiento de las leyes, cómo estacionar, el semáforo. Bueno, así mismo en la enseñanza. Nosotros tenemos que tener conciencia de que hay necesidad de que nosotros como maestros apliquemos una cierta atención para que haya aprendizaje. Dice en la siguiente slide, el arte de enseñar y la dificultad de aprender está en lograr en que las personas se coloquen a sí mismas al principio del ciclo. ¿De cuál ciclo? Del nivel 1. ¿Te acuerdas de la incompetencia inconsciente? Lo hermoso del evangelio es que todos los que entran vienen 0 kilómetros, no sabían nada. Todo aquel que conoce al Señor por primera vez en su vida, obviamente viene sin conocimiento, por eso lo está conociendo. Apenas va a descubrir que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es Salvador, que Él es guerrero en batalla, que Él te provee, que Él te sana, que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que dejar malos hábitos, que tenemos que agradar a Dios, y etcétera, 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 ¿no? Ahora, esa incompetencia inconsciente, o sea, desconocimiento total, a veces la gente cuando llega a la iglesia, y voy a decirte la palabra, como simpatizante, no es consciente de que la tiene. O sea, yo vengo a la iglesia, a mí me gusta estar en la iglesia porque alaban muy bonito, porque la canción está bonita, porque me cuida muy bien a los niños, porque la pastora habla divino y quedo muy motivada. Pero no hay no hay un reconocimiento de la ignorancia que tienen acerca de las verdades bíblicas que transforman el mundo, que transforman sus vidas. Entonces, el arte de enseñar, y esto más bien desde la posición de un mueble en una sala de la casa, enseñándole a una persona para llamarlo a una célula o a un discipulado. Estoy hablando desde el mismo principio cuando vamos a conquistar a alguien para que reciba al Señor Jesucristo. Y es poderlos llevar al punto del principio donde, óigame, es necesario que aprendas. No sabes. Yo lamento mucho cuando veo que la iglesia tiene 800 personas los domingos en el púlpito, en el templo mayor, y cuando hacíamos las clases de discipulado eran 5 salones con 10 personitas sentadas o 20 máximo. O sea, 100 personas. ¿Y dónde están las otras 700? ¿Por qué no están en discipulado? ¿Sabrá mucho? Pues yo los veía que eran todos los que estábamos trabajando sirviendo al Señor. O tal vez porque están en un nivel donde no son conscientes de que son incompetentes. ¿Incompetentes en qué? En el conocimiento de la verdad transformadora.
de la verdad más poderosa de Dios. Entonces aquí viene ahora algo que yo misma me planteo, y esto es una pregunta que aún en estos tiempos de Semana Santa y en estos tiempos de crisis mundial, apartándome un poquito del tema de la enseñanza, voy a decir esto, pero tiene que ver porque como maestros y como discipuladores somos, ese tiene que ser nuestro objetivo. Es cómo hacemos para que aquel simpatizante que va a la iglesia reconozca la necesidad de aprender, reconozca que tiene un vacío grande de conocimiento y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Ojalá toda la iglesia, los 800, los 1000, los 500, depende del número de tu iglesia, en donde tú vayas y alguien más escucha esta enseñanza, estuviera en las aulas del discipulado aprendiendo doctrinas básicas, liderazgo o principios aún mayores. ¿Por qué? Porque necesitamos las verdades bíblicas para poder que ellas vivan en nosotros, transformen nuestras vidas y ayudar a que el mundo sea transformado, dándoselas a otros. Porque de esto se trata. Recuerda cuando miramos la semana pasada, yo recibo de Él, me transforma a mí y con eso puedo entregar. Voy a decirlo una vez, yo recibo de Él, me transforma a mí y con eso yo puedo entregar. Y si tú eres uno de esos, entonces nosotros vamos a tener que llegar, ese es el reto, ese es el arte, de lograr que las personas vayan y ellas sean conscientes de que necesitan entrar en un nivel de aprendizaje. Como discipuladores y como maestros y como maestros de educación infantil aún para los niños, tenemos que llevarlos a ese punto de entender la necesidad de aprender la palabra de Dios, de entenderla. Yo te lo aseguro mucho, pero con toda seguridad, certera, de que nadie puede aprender la palabra de Dios si no es suficientemente motivado e inspirado por el Espíritu Santo. Pero todos, necesitamos primero un maestro que nos guíe. Pero para llegar a esa verdad, tenemos que ser conscientes de que no la tenemos, de que no tenemos ese conocimiento. Y nosotros, como maestros, tenemos que mirar cómo llevarlos a ese principio, de ese dicho, a sí mismos, a ese principio de que ellos necesitan aprender, para que desciendan al punto más bajo, o sea, se hagan a sí mismos humildes e ignorantes, a fin de que puedan iniciar con el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque si recibimos personas que les hablamos de pecado, como yo cuando era antes empezaba, no es que yo soy muy buena, es que yo le ayudo a los ancianos, es que yo no miento, es que yo no he matado a nadie, entonces ¿qué iba a aprender? Si yo ya creía que lo tenía todo. Y así hay muchas personas que están sentadas en nuestras iglesias adorando y alabando junto con nosotros cada domingo, pero les hace falta ese conocimiento, ese aprendizaje. Entonces tenemos un reto, maestro, y ese reto es llevarlos a esa conciencia de que ellos necesitan empezar el ciclo de aprendizaje y poder empezar el proceso para ser esos creyentes de victoria y de crecimiento. Muy bien, entonces ahora vamos lo que dice el Dr. Henry. En el número 5, él habla de 3 objetivos claros de la enseñanza, ¿sí? O sea, que tú como maestro y yo como maestra tengo que tener esos 3 objetivos. Y esos 3 objetivos tú te los tienes que grabar ahí. No sé dónde los vas a poner, en tu corazón, en tu computadora, en tu baño. Pero tú tienes que tener como meta cada vez que impartes algo y que estás enseñando que esos 3 objetivos se cumplan durante el proceso de la enseñanza que va a estar dando. ¿Por qué? Porque esto es el aprendizaje. Entonces, ¿qué dice? Número 1, enseña a las personas cómo pensar. Número 2, enseña a las personas cómo aprender. Y de esos ahorita los vamos a desarrollar, de eso se trata el resto del tiempo que tenemos. Enseña a las personas cómo trabajar. Entonces, estas son las siguientes. Vamos a mirar el cuadro sinóptico y entonces estas son tus 3 metas que tienes como maestro. Las metas que tienes para impartir a tus estudiantes es cómo pensar, enseñarles a cómo aprender y enseñarles a cómo trabajar. Así es como cualquier enseñanza que tú impartes, sea de liderazgo, sea de sanidad interior, sea de discipulado básico, sea para educación infantil, es lo que vamos a empezar a hacer para que nuestros estudiantes piensen, aprendan y trabajen con lo enseñado. Vamos a mirar entonces cómo les enseñamos a ellos a pensar. Número 1. Esto vamos en la página número 46 para que por favor te fijes en tu libro. Y me encanta esto, porque este libro, de verdad que este libro es fascinante. Ojalá que lo leas con esa pasión y le marques y escribas lo que has entendido. Pero vamos a mirar lo que dice allí en la página número 46 y dice: si quiere cambiar permanentemente,
si usted quiere a alguien hacer cambiar, nosotros no hacemos cambiar a alguien, pero nosotros somos instrumentos de cambio. Dios, por su palabra y con el don y con la disposición, del don de Él y nuestra disposición, Él nos usa como instrumentos para cambio, para transformación. Y si nosotros queremos que una persona realmente sea cambiada y transformada, me tengo que asegurar entonces que primeramente Él cambie su manera de pensar, no la conducta. El cambiar conducta sin cambiar el pensamiento quiere decir que no cambio el corazón, porque acuérdense que todo está unido. Entonces, cuando no cambio lo interno, sino que cambio solo lo externo, estoy haciendo hipocresía, estoy haciendo que hayan cambios superficiales, los cuales tienen una vida muy corta, porque cuando vengan pruebas o tentaciones, van a volver a lo mismo. Entonces, nosotros tenemos el objetivo de aprender, enseñarles a pensar, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a enseñar a pensar? Le vamos a asegurar, a mirar que no cambien acciones, sino a darles verdades suficientemente amplias para que ellos hagan esos cambios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a hablar entonces, ahora sí, en la página 47, acerca de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, nosotros vemos ahí en Marcos 4, cómo el Señor nos habla de las tierras, diferentes estados de tierra. Estamos hablando del camino, las piedras, los espinos, la tierra buena. La misma semilla se tiró en los diferentes tiempos de tierra. Y esa es una misma semilla y es una misma verdad, pero el fruto fue diferente de acuerdo a esa tierra. En este momento las personas pasan lo mismo. Yo a alguien le enseñaba, una persona que hoy en el 2020 se le predique el evangelio, te va a rechazar, te va a tirar la puerta en la nariz, pero tú no sabes, si tú mantienes orando y sigues clamando a Dios, qué Dios va a hacer y qué manera Él va a tratar con esta persona en su tierra, para que a la vuelta de un tiempo, corto o largo, digamos 8 meses, esa tierra sea buena tierra. Y la semilla que plantaste, esa semilla que se perdió, esa semilla, si la vuelves a plantar o sigue ahí algo en memoria, de un fruto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Y es, como dice Hendricks ahí, la verdadera educación es esencia, toma lugar en esencia. O sea, yo aquí estoy impartiéndola, y eso me ha pasado a mí infinidad de veces. Yo imparto ahorita una verdad que tú estás oyendo a esta hora, y tú escuchas ABC, pero luego vuelves y pones este mismo video y te aseguro que vas a encontrar J y H, vas a encontrar otra verdad. ¿Por qué? Porque la esencia, la verdadera esencia de la educación toma lugar en momentos específicos. Por eso, mi amado, amadísimo hermano, tenemos que llenarnos de verdades bíblicas. Si tú no te aprendes las citas, Lucas 4, Mateo 10, trata, pero si no te aprendes, apréndete la cita, porque tú no sabes. Cuando tú estás hablando, si tú aprendes a hablar todo el tiempo y a impartir, tú eres maestro aquí en el aula, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en Olive Garden comiendo, en Starbucks teniendo una cita con alguien. En cualquier momento tú vas a tirar perlas de sabiduría. Obviamente a las personas que ya tú sabes que tienen ese deseo, ¿no? O están al menos abiertos. Y tú no sabes eso cuándo va a ser el momento enseñable donde Dios va a hacer la obra. O también intencionalmente tú vas a observar, vas a tener discernimiento y va a ser el momento donde vas a enseñar. Ahora, en medio del aula, vamos a aprovechar momentos como lo que estamos aprovechando ahora en la parte cibernética, online, para enseñar. Pero vamos a decir entonces que dependiendo de lo que esté pasando en la actualidad, como ahora lo del coronavirus, nosotros podemos enseñar todavía muchas más verdades. O sea, la verdadera enseñanza se aplica a la persona, al corazón de la persona en momentos particulares. Así que yo te pido, para poder enseñarles a pensar a las personas, nosotros tenemos que tirar semillas. Tira semillas. No les digas todas las verdades. Simplemente dile los principios y déjalos pensando. Déjalos que ellos se analicen, hazles preguntas, ¿tú qué opinas? ¿Cómo harías tú eso? Y si te sucediera, ¿cómo reaccionarías con base a esto que te estoy diciendo? Aprende a enseñar con preguntas. El momento
en la siguiente slide hay algo muy triste, que es una verdad, y tal vez es una verdad que se vive mucho en ciertas denominaciones, pero definitivamente es una verdad. Y habla acerca de lo que pasa en otras iglesias o en el cristianismo. Dice, ¿qué opinión tienen algunos del cristianismo evangélico en algunos de los, y el intelecto? ¿Y cuál es la perspectiva bíblica? Y dice, muchos ven el cristianismo como un filtro, como el filtro de las personas que no piensan. Muchos han dicho que lavan el cerebro. Hay ciertas cosas que están mal dichas y definitivamente hacen ver al cristianismo como que es algo sesgado, que sesga opiniones, que encajona personas y que las uniforma, que los hace de un solo corte. Pero quiero moverte aquí y decirte que la palabra de Dios, el centro del cristianismo se basa en algo que dice Dios en su primer mandamiento, donde se cumple toda la ley y los profetas, son 2, pero en el primero dice que al Señor nosotros lo debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. La mente habla de los pensamientos. O sea que Dios mismo quiere que nosotros usemos nuestra cabeza. Dios quiere que nosotros usemos nuestro intelecto. Dios no hizo títeres, ni quiere títeres. Dios por eso cuando a Moisés le hablaba y le decía, Dios le respondía, porque Él quiere un diálogo con nosotros. Él no quiere una persona que simplemente es como inerte. No, Él quiere hijos, y los hijos comparten opiniones. Obviamente la opinión divina, total, la verdad inmutable de Dios es permanente y para siempre. Pero Él quiere que tú la pienses y la entiendas. No quiere que la aceptes así nomás, sino que realmente la reconozcas. Qué lástima que hay personas en el mundo evangélico, en nivel de cualquier doctrina o religión, que precisamente son manipuladas y engañadas por maestros y personas que toman el evangelio para su propio bien, o que están mal, instruyen mal y hacen daño. Y por eso precisamente hay personas o otros sectores que no quieren conocer del Señor Jesucristo. Así que yo te invito y te motivo a que tú como maestro precisamente estés bien preparado, porque nosotros tenemos que hablar la verdad y no sesgar a las personas, no obligar a las personas, no pucharlas, ni decir así es porque así dicen. No, déjalos que ellos analicen, déjalos que ellos vayan. Es como a alguien bendito Dios, decía Jesús, pues sí, Jesús, pero mis santos primero. Y cuando el Señor nos muestra la revelación entre Génesis 1 y Juan capítulo 1, donde el verbo en Génesis hizo el mundo, y luego en Juan capítulo 1 el verbo es el que descendió a la tierra, el Señor me permitió mostrarle cómo se unían ellos dos y era uno solo, el Dios verdadero, el que creó desde el principio todo el universo, era el mismo Jesús y era el único Dios. Esa persona se le cayeron todos los otros. ¿Y cómo se pudo lograr? Por las verdades reveladas. Porque yo le dije, mira aquí, y luego ¿qué dice acá? ¿Está hablando del mismo o es otro verbo? Es el mismo. Y ahora entonces, ¿ahora qué dijo acá? Entonces, si nosotros guiamos haciéndoles preguntas y guiándolos a que ellos mismos lean, no concluyendo por ellos, no poniéndoles palabras únicamente por ellos, no tus palabras, pon la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios, inmutable, incambiable y perfecta, verdad rotunda, sea la que se dé a explicar, porque está acompañada del poder del Espíritu Santo, recuerda esto. O sea que tú no tienes que hacer nada más sino exponerla. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar. Nosotros tenemos que ayudarles, motivarles, dirigirlos, animarlos, pero como ese objetivo es, o tarea, o meta, es de que ellos cambien por dentro sus pensamientos, que no se acomoden al pensamiento del mundo, como dice Romanos, sino que ellos tengan la mente de Cristo. ¿Cómo? Motivándolos a que lean la Biblia y a que examinen la verdad en su corazón, y que le dice conforme todos los libros, porque toda la Biblia está concatenada, está unida y se revela a sí misma ella. ¿Ok? Vamos a mirar el siguiente. El objetivo número 2, y este es todavía, wow, este es un reto para todos nosotros. Y ese reto número, el objetivo número 2 es enseñar a la gente a aprender, a las personas a aprender. ¿Cómo así? Sí, no sabemos aprender a veces no tenemos técnicas de aprendizaje.
Y obviamente aún nosotros mismos como maestros tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a desarrollar en ellos técnicas, métodos para que ellos perpetúen, o sea, mantengan siempre un proceso de aprendizaje por el resto de sus vidas. O sea, como y hacíamos lo de los niveles de aprendizaje, que ellos sean inconscientes conscientes. O sea, que hagan el aprendizaje de manera automática. ¿Por qué? Porque les enseñamos técnicas para hacerlo. Y vamos a mirar de qué se trata ese. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice, enseña a las personas a cómo aprender, es decir, desarrolla estudiantes que sepan perpetuar el proceso de aprendizaje por el resto de sus vidas. El proceso de aprendizaje es emocionante y lógico, así como es un proceso de descubrimiento. Y aquí está la palabra clave, el proceso de descubrimiento. La mejor manera de aprender es cuando tú lo descubres. En mi vida personal, las revelaciones que personalmente Dios me ha dado a través de una búsqueda personal e íntima, esas revelaciones están marcadas aquí como sello. No se han borrado jamás. ¿Por qué? Porque las descubrí Él y yo, conmigo. ¿Ok? Asimismo, nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Y vamos a mirar entonces cómo hacerlo. Por eso lo que te voy a leer ahora, y vamos a estarlo teniendo, no está en el libro exactamente, se fue ampliado un poco más en esta materia, pero es importantísimo que lo tengamos. Y esto es para todos los niveles, así que jovencita, jovencito que estás enseñando en educación infantil, no creas que esto es solo para clases avanzadas, también a ti te compete, porque a los niños chiquitos también le pasa lo mismo. Entonces, y aún yo creo que es mucho más claro estos niveles. Vamos a mirar los niveles de aprendizaje en el siguiente slide. Y dice el primer nivel de aprendizaje. Yo que los estudiantes con los que tú trabajas van a estar en cualquiera de estos niveles. Entonces, o puede que vayan del uno para el otro, pero ojalá tú los puedas manejar para que puedas distinguir en qué nivel está cada uno de ellos y conforme de eso los animes, los motives, los dirijas. Dice, primer nivel, conocimiento. El nivel de aprendizaje del conocimiento es donde tus alumnos recuerdan la información, las ideas y los principios de manera muy similar a la que usted la enseñó. ¿Eso qué quiere decir? Leí el libro, me dijo que los niveles de aprendizaje son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis. O sea, un ABC, la regla de 3. 3 por 3 son 9. 1 más 1 son 2. Entonces, ese nivel de conocimiento es muy válido y damos gracias a Dios porque tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la disciplina. El estudiante quiere aprender, el estudiante toma nota y el estudiante está queriendo asimilar la información para ponerla en práctica. O sea, es un estudiante bueno, diligente. ¿Ok? Número 2, el nivel de comprensión. En este nivel sus alumnos comprenden el significado del material. Ahorita ya no solo lo conoce, no solamente lo leyó y lo escribió, sino que lo comprende, sabe de qué le está hablando. ¿Sí? Y esa información la puede repetir con sus propias palabras. O sea, la entendió, la captó y la puede enseñar, repetir. Vamos a la palabra repetir. El siguiente nivel, tercer nivel, es el nivel de la aplicación. Y en este nivel, daríamos mucho por aquí, por este nivel de aplicación, porque este nivel de aplicación va más allá de lo que aquí está diciendo, no solamente para como una parte teológica o temática de un aprendizaje, sino que la aplicación tiene que ver todo con lo que hagas contigo mismo, con tu vida, acá adentro. Por ejemplo, la persona tiene el conocimiento de la justificación, ¿sí? Que después de recibir a Jesucristo, yo he sido justificado por su gracia. O sea, mis pecados no solo fueron perdonados, sino que yo he sido excusada de ellos porque Él tomó esa culpa por mí. Ahora, eso lo tiene como conocimiento, eso ya lo entiende, lo puede repetir, entiendo que Él murió, Jesús murió por mí y que Él toma mis culpas y entonces yo tengo una relación con Dios, no se quiebra esa relación porque Él toma y Él es mi justicia. Pero en la aplicación es cuando ya llevas años de cristiano, ya llevas caminando en el Señor y algo te hizo tropezar, hiciste un pecado que te cuesta trabajo levantarte y ahí está el dedo acusador de Satanás, que ese es el acusador de los hermanos y no te puedes levantar.
¿Por qué? Porque tal vez la aplicación de la justicia se te olvidó. Porque la justificación de Dios es para siempre y es permanente. Entonces, la aplicación que tiene que ver, la aplicación es cuando los alumnos pueden tomar esos principios aprendidos y pueden solucionar problemas, ¿sí? Con respecto a eso. Eso está para todas las doctrinas bíblicas, la fe, ¿sí? Las sanidades, los dones. Toda la Biblia tiene doctrinas bíblicas y tiene enseñanzas bíblicas que necesitamos no solo conocerlas, comprenderlas, sino aplicarlos a nuestra vida para cuando sean necesarias. Yo hoy aprendo de fe, pero tal vez no la use hoy porque todo está bien, no hay problemas. Pero por acá ahorita en abril del 2020 pasa esto del coronavirus, digamos en el nombre de Jesús no va a ser, se enferma alguien en mi casa, tengo que aplicar eso que aprendí, eso que comprendí, de la fe, tengo que aplicarlo hoy para mi momento que estoy viviendo. Entonces, en la aplicación es cuando esas metas nosotros precisamente tenemos que tener de que el estudiante pueda llegar a ese punto. Amado hermano, el nivel de aprendizaje más hermoso y donde tú vas a recibir internamente una gran recompensa de gozo es cuando tú empiezas a ver que tus alumnos están aplicando las verdades bíblicas, doctrinales y enseñanzas que tú estás dando. Eso es para los chiquitos, cuando les enseñas de carácter, del amor a los amigos, del ayudar al necesitado, del perdón, de quién es Jesús, así como para los grandotes, cuando enseñamos acerca del perdón, acerca del liderazgo, de hacer las obras con excelencia, ¿sí? Todo, cuando nuestros enseñados o estudiantes aplican esas verdades, esa es una de nuestras metas o niveles de aprendizaje más altos. Ahora el número 4. El número 4 es el análisis, en el cual los alumnos pueden pensar con lógica y son capaces de razonar de manera tanto inductiva como deductiva. En esta vamos a detenernos en algo que me apasiona mucho. Y en el siguiente slide, vamos a mirar antes de eso, antes de detenernos, vamos a mirar el siguiente y dice la síntesis y la evaluación. Porque en lo que es el análisis, síntesis, vamos a tomarlo para estudios bíblicos. Y ahí vamos a detenernos en unos minutos. Pero ¿qué dice el quinto nivel de aprendizaje? Síntesis. En este nivel los alumnos tienen la capacidad de aplicar los principios aprendidos y nuevas ideas, así como los inventores aplican los conocimientos científicos a nuevos productos. En otras palabras, una cosa es la aplicación, otra cosa es que ya lo vives y lo tienes para servicio de otros. En el sexto nivel es la evaluación, en la cual los alumnos aprenden a distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo esto ponlo a nivel de principios bíblicos y es toda una verdad, ¿sí? Ya con la evaluación, esta persona, porque tiene esas verdades aplicadas y sintetizadas a su vida de manera práctica, o sea, las hace en automático, ya va a distinguir cuándo sí y cuándo no, cómo salir de eso o cómo evitarlo. Ahora, recuerden que sus alumnos son diferentes. Recuerde que usted debe comprender que cada uno de ellos son diferente tierra y tienen diferentes momentos. Por eso es tan importante que sigamos viendo estas clases hasta el final, porque ahí está la ley del corazón, lo que vimos de la ley del maestro. No todos aprenden a la misma velocidad ni tienen la misma receptividad. Hay ritmos diferentes, hay motivaciones diferentes, hay resultados diferentes, pero la esencia también está en que tú los amas, oras por ellos y esperas lo mejor. Por eso vuelvo a repetir, tú los animas, tú los motivas, tú los diriges. Tú eres ese entrenador. O sea, que no se te escapen de la vista. Mira cuál está bajo aliento, cuál es lento, cuál es acelerado, cuál es apaciguado, cuál está perdido, no entiende. Y detente particularmente en cada uno de ellos. Ahora sí vamos a lo que hablábamos en la siguiente slide que dice para el estudio bíblico. Y hablamos ahí ahora en las partes del aprendizaje. Enseñémosles a aprender. Esto es algo que vamos a dar rápidamente en el siguiente slide. En el siguiente slide vamos a mirar cómo estudiar la Biblia, ¿sí? Porque para aprender los principios bíblicos tenemos que aprender la palabra. Entonces, es un punto fundamental es que nosotros tenemos que mirar un panorama, una visión panorámica, ¿sí? Y entender la Biblia. Yo había leído la Biblia
la había leído varias veces, pero hasta que yo hice un estudio que precisamente creo que estaba también en INE, que se llamaba Estudio Panorámico de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, pude entender las historias, cómo se unían entre el Antiguo Testamento, cuando se divide el rey Israel y Judá, y toda esa historia del Antiguo Testamento la pude entender de tal manera que me hizo mucho sentido. Entonces, asimismo, cuando nosotros enseñamos algo, y si vamos a enseñar, por ejemplo, de la muerte y resurrección del Señor, pues miremos todo el panorama. ¿Por qué murió? ¿De dónde vino el deseo de morir y resucitar por nosotros? ¿Hacia dónde, desde dónde los traes y hacia dónde quieres llevar a la persona? No muestres el principio de sopetón, no les caigas con la roca ahí o el pan vivo ahí nomás, sino que haya una introducción, haya un desarrollo y haya una conclusión. Esto en general. Pero para efectos del estudio bíblico, miremos esto de manera muy rápida para que nosotros podamos hacer el estudio bíblico de manera eficiente. Introducción. Acción de separar una parte del todo y conclusión, inducción. Acción de separar una parte del todo y conclusión a la que se llega. Para nosotros hacer un estudio bíblico bien fuerte, bien bueno, bien sustantivo, bien productivo, tenemos que tomar el todo de la Biblia y separarlo para saber hacia dónde llegamos. O sea, Jesucristo está dibujado y escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. El amor de Dios, su perdón, su misericordia, ¿sí? También sus estatutos. Entonces, vamos a, si nos enfocamos por el libro o por capítulos, es bueno que tú leas el todo de un capítulo. Vámonos así, el todo de un capítulo, ¿sí? Léelo una leída general. Luego, mira una deducción, dice, es la forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general, ¿sí? Conocido, lo que entendiste, para llegar a un principio particular desconocido. Hazte preguntas. O sea, tú en general lees el capítulo 1 de Juan y tú vas a entender algo, ¿sí? Está hablando del verbo, está hablando de Jesús, pero haz preguntas. Ahí te va a decir mucho. ¿Cómo así que a los suyos vino? ¿Quiénes eran los suyos? ¿Cómo que disipa las tinieblas? ¿Qué es disipar? ¿Hacia dónde llega? Algo particular. Entonces, ve de un todo, ve de una vista panorámica, ¿sí? Y luego vete al particular haciéndote preguntas. Vamos a mirar la siguiente slide para que sigamos con lo que es el estudio bíblico. Y dice, el estudio inductivo entonces, el estudio inductivo bíblico es acción de separar una parte del todo. El estudio inductivo bíblico es un método que puede usar cualquier persona. Comprende tres habilidades: la observación general, la interpretación por medio del Espíritu Santo y el conocimiento de Dios, y la aplicación. Ojo, aquí viene la palabra clave. Acuérdense que este es uno de los niveles del aprendizaje, la aplicación personal. Entonces, en la observación, ¿qué es observar? Descubra lo que dice el pasaje. La observación enseña a ver exactamente de qué está hablando en general ese capítulo o ese versículo. De ella entonces parte una interpretación con base a tu entendimiento, conocimiento y aún el background que llevas conociendo la Biblia. Y si apenas la estás conociendo, con lo que las palabras literales de la Biblia hablan, porque la Biblia es muy literal. La Biblia no hay que inventarle, ella se explica sola. Alguien dice por ahí, hay que leer bien, con puntos y con comas. Y a mí me funciona particularmente, y es un tip personal. A veces leo todo el contenido y luego saco conclusiones, porque de atrás para adelante. El resultado de esto es porque todo esto de adelante pasó. Entonces, viene una interpretación precisa y una aplicación correcta. La observación contesta la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Entonces, si quieres entenderme mejor y hacerlo de una manera más práctica, cuando leas un capítulo, una cita completa, entonces siempre pregúntate esto en la observación: ¿qué dice este pasaje? ¿Qué dice este capítulo? Siguiente, dice, interpretación. En el siguiente slide, dice, descubra lo que quiere decir. La interpretación contesta la pregunta: ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? O sea, ¿a quién fue escrito o quién está escuchando? ¿Qué significa esto?
Y para eso existen también los diccionarios bíblicos. Ahora pues Google, mientras que vayas a un diccionario bíblico confiable. ¿Sí? Las concordancias también están allí. Tú tienes que interpretar no solo a la luz de tus emociones, sino a nivel de la historia. Tienes que hacer investigación. Por eso, acuérdate de una parte de la enseñanza, el aprendizaje que se queda para siempre, ojo con esto, el aprendizaje que se queda permanentemente en el estudiante es el que descubres por ti mismo. El que el estudiante descubre. Cuando tú como maestro lo motivas a investigar, lo motivas a ser un analítico, a producir resultados. Entonces, ¿qué significa lo que estás leyendo? ¿Para dónde me quiere llevar Dios? ¿Por qué está diciendo esto? Recuerdo tanto que yo me quedé con un símbolo de interrogantes cuando yo leía eso de que me amas, Pedro, me amas 3 veces, sí, te amo, sí, te quiero. Años después fue que yo lo vine a entender. ¿Por qué? Porque estuve buscando, luego me quedé callada y ya luego me trajo la claridad en todo lo que él estaba hablando. Cada pasaje de la Biblia tiene unas verdades que quiere hablar, que Dios nos quiere hablar particulares a nuestra vida. Hoy pueda que hoy no se te revele más sino lo que necesitas. Pero para más adelante, según tu crecimiento y según las circunstancias, ese pasaje bíblico va a traer una revelación más profunda o acertada al momento actual. Por eso la Biblia no pasa. Todo pasará, mas su palabra nunca pasará. Digo, yo lo introduzco ahí de moda ni de verdad, porque ella es verdad eterna. Luego dice en la tercera, aplicación. La aplicación, descubra cómo ponerlo en práctica. La aplicación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir para mí personalmente? Cuando tú estás aprendiendo a leer la Biblia, y yo te lo digo, maestro, líder, ovejita apenas que empezó, pastor y todo el mundo evangélico. Si nosotros no hacemos esa pregunta a nivel personal, ¿qué quiere decir para mí personalmente? Hemos tomado la Biblia como si fuera un libro cualquiera. Porque el poder de Dios es el poder que transforma, el poder que hace nuevas todas las cosas. El poder que vio el caos en el mundo y trajo orden y creó cosas nuevas. Ese es el principio desde Génesis. Él en Génesis encontró que todo estaba en caos, vino, puso orden y luego creó. Asimismo, es el poder de Dios sobre ti a través de la palabra. Él mira el caos en X o en Y área de tu vida, pone orden y crea. Por eso cuando tú ores y cuando estés leyendo la Biblia, Señor, ¿tú qué me quieres decir a mí personalmente que debo de quitar, arreglar ese caos? ¿Y qué debes de añadirme o qué debo de cultivar? Señor, ¿qué me hace falta? ¿O me sobra o me falta? Quita o pon. Porque ese es el factor creativo de la palabra de Dios en nosotros. Luego dice, ¿qué verdades puedo poner en práctica? ¿Y qué cambios debo hacer en mi vida? ¿Eso qué significa? Mi amado, si nosotros estudiamos la Biblia para decir, ay, mira, esto es para Angelito Martínez, es que él debería haber leído este versículo. Esto ojalá lo leyera mi líder allá de niños. Ay, no, es que si lo lee se va a hacer los cambios. Estás equivocado. Así no se lee la Biblia. La Biblia se lee por eso las letras de la Biblia están mirándote a ti. Las letras de la Biblia no están mirando hacia allá. Cuando tú lees, miras hacia acá. Cuando escuchas, escuchas aquí. Porque tú lo tienes que primero digerir, procesar, aplicar, vivir, cambiar. Y luego entonces sí, vas a poder decir cualquier otra cosa, enseñar o aún exhortar con amor al que tenga que ser exhortado, si Dios te lo mandara. Ahora, nosotros entonces tenemos voy a resumir aquí rápidamente porque ya vamos casi concluimos. Es que en el estudio bíblico vamos a observar el pasaje completo, vamos a hacer una interpretación, ojalá con ayudas que hay como bíblicas, ¿sí? Pregunta también a tus maestros pastores cuando fuera necesario, pero luego viene lo más hermoso que es la aplicación personal para nuestras vidas y circunstancias. Ahora vamos al objetivo del aprendizaje número 3, siguiente slide. Y dice, enseña a las personas cómo trabajar. ¿Cómo así? ¿Cómo trabajar? Pues, cómo poner en práctica lo aprendido. Dice, nunca hacer por estudiante lo que él puede realizar por él mismo. ¿Sí?
Cuando el estudiante le traiga preguntas, usted cuestione sus preguntas. Responda con cuestionamientos. Haga lo que el estudiante analice, que investigue, que se motive a ir más allá. El estudiante, lamentablemente, y hoy en día, el libro se enfatiza mucho en esto, es que hoy en día la televisión, y este libro hablaba de la televisión, aquí yo voy a hablar de devices, tablets, computadoras y Facebook, Instagram y todas estas cosas que hoy en día ahora con este problema nos ha ayudado a nivel de iglesia, pero fuera de eso, yo creo que ha hecho más daño a nuestra juventud y aún a nosotros como adultos, porque nos has hecho perezosos, porque todo lo queremos oír, porque todo es rápido, porque también hay mucho entretenimiento. Pero déjame decirte que nosotros tenemos que enseñar a que nuestros estudiantes aprendan a ponerse manos a la obra. Y yo voy a ir claramente a lo que el Señor me ha mostrado desde el principio que he empezado a ser maestra, y es la pereza de leer. A nadie, incluyéndome a mí, es poca, vamos a decir, generalmente casi a nadie le gusta leer. Así era yo al principio. Pero gracias al Señor, Él me apasiona por leer libros, ciertos libros, y obviamente su Biblia. Y de ahí empieza todo ese crecimiento. Porque vuelvo y digo, como dice Oseas, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero el conocimiento no llega si yo no lo busco. El conocimiento no es solamente verlo. Y una imagen, ahorita todo lo que vemos como dummies, ¿no? Los libros de dummies, un dibujito que hace aquí y allá. No, también tenemos que leer. La información leída, no solo escuchada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros activamos los ojos, estamos activando todo el cerebro, estamos poniendo la impartición de todo lo que tenemos como neuronas. Y eso, los ojos activan el cerebro, no solo la parte auditiva, y más si lo hablas, si lees en voz alta, y si lo escribes, si lo resumes. My God, la próxima semana vamos a enseñar acerca de eso. El aprendizaje se hace mucho más alto, el nivel de retención. Entonces yo te digo que nosotros tenemos que motivar a nuestros estudiantes a que piensen, a que aprendan, pero a que trabajen. Ponles proyectos, ayúdalos a que hagan un ensayo, un resumen, una escritura. Déjales saber qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden desarrollar un proyecto. Yo he visto esa tristeza tristemente la pereza de leer. No quieren leer, no se quieren preparar lo suficiente. Y cuando no leen, no pueden escribir. Entonces, ¿cómo hacer un resumen? ¿Cómo escribir un proyecto? ¿Cómo sacar un currículo? Si no nos estamos alimentando primero, y mucho menos de la Biblia, cuando la Biblia es la verdad inmutable de Dios. Entonces, sí necesitamos nosotros ayudarles a nuestros estudiantes a que empiecen a leer libros de Dios, la palabra de Dios, a escribir resúmenes, o sea, sinteticen lo que aprendió, a escuchar, a hacer, bueno, estas dos, escuchar y hablar, también son las difíciles, y es que el estudiante tiene que aprender a escuchar antes que hablar, como dice la palabra del Señor, y a hablar con sabiduría. Eso es lo que Dios quiere que nosotros preparemos a nuestros estudiantes, porque cuando nosotros hacemos que el estudiante complete, si vamos a la última slide, que es la pregunta número 2, entonces cuando nosotros hacemos que nuestros estudiantes completen esos niveles de aprendizaje, estamos perfeccionando el sistema para que produzcamos mejores laicos, mejores maestros, mejores líderes. Estamos trayendo calidad al pueblo de Dios, ¿sí? Hay profesionales que ni siquiera se gradúan y ni siquiera saben leer un libro, pero que nosotros que tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, seamos profesionales, ahora sí, en leerla de verdad, sintetizarla, asimilarla a nuestras vidas y poderlo hacer. Dice aquí algo, y para terminar, ¿qué papel juega el fracaso en el proceso, en el versículo 9, la siguiente, en el proceso del aprendizaje? El fracaso es una parte necesaria. ¿Por qué? Porque el fracaso produce retos. La persona que sabe y tiene la fe puesta en Dios, sabe que el fracaso es un fundamento para aprender y hacer logros, como nos lo muestra esa gráfica. Si yo no fracaso, te aseguro, mi amado, que no estás acabando de aprender, porque se aprende cuando se equivoca. Cuando yo vivía en Nueva York y no había Google Maps, yo me perdía. ¿Y sabes cómo me aprendí? Desperdiéndome. Cada vez que yo me perdía en las salidas y entradas de esa gran ciudad,
aprendía más y aprendía más. Y conocí Nueva York perdiéndome. El fracaso en meterme y salirme de las Expressway me hizo exitosa en la Expressway de Nueva York. Asimismo, nosotros en la vida y como estudiantes de la palabra de Dios, cuando nos equivocamos, tenemos la virtud de podernos levantar y decir que es para bien porque vamos a levantarnos. Y finalmente, te voy a dar una último tip, y es, si nuestros estudiantes, tú los conoces, vas a tener cuidado de que hay personas que para el fracaso ellos tienen que ser animados y levantados. Otros nada más necesitan es una sacudidita y se levantan con más ganas. Hay personas, como le dije, según su carácter, que tú tienes que estar ahí cuidándolos, y hay otras personas que tienes que estar hay personas que necesitas estar motivándolos y arriándolos, y hay otros que necesitas estar cuidándolos para que no se estrellen porque corren muy rápido. Y de acuerdo a como sea tu estudiante, tú dale material, tú dale propósito, ¿sí? Al que quiera leer más, dale más libros. Al que le cuesta leer, dale un libro sencillo, dale una tarea sencilla. Pero motívalos según su carácter de ellos y ayúdalos en particular, cada uno de ellos, para que desarrollen el don de Dios como maestros, como instructores y como hombres y mujeres de Dios para la gloria de Él. Yo te doy gracias por tu atención. Te invito a que sigas aquí en estas clases, adelante. Y obviamente, por favor, a estudiantes del segundo nivel, pongan su nombre para saber con quién estoy trabajando, ayudándoles. Y por supuesto, preguntas, respuestas, estamos aquí a través de Facebook. Gracias. Nos vemos.